El Consejo de la Judicatura Federal, hoy en momentos muy autoritarios, se sustituye por el órgano auxiliar judicial, pero el del Tribunal de Disciplina Judicial, ese sí es algo más añadido a la fracción tercera del artículo 61. Yo creo, con todo respeto, diputada, que hay que leer lo que esta soberanía aprobó. No es un órgano aparte, ni mucho menos el Tribunal de Disciplina Judicial. Democrática, si deja en una posición de desventaja a todo aquel que no pueda pagarse un abogado. Tenemos acá nosotros muy claro que esas son las mentiras que la oposición quiere externar. Pues también estamos permitiéndonos democratizar el Poder Judicial, porque nuestro pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es muy sabio. Aunque ustedes lo desprecien, a mí me queda muy claro que el pueblo no es tonto, tontos son aquellos que creen que el pueblo es tonto. Felicidades al Ejército Mexicano en su día. Con su venia, Presidenta. Adelante. El día de hoy, una vez más, incumplimos con el deber constitucional de brindar en todo tiempo y a todas las personas la protección más amplia de los derechos humanos. Tenemos todos el deber constitucional de promover y proteger los derechos humanos y no lo estamos haciendo. Además, asistimos hoy al bochornoso reconocimiento de que esta reforma al Poder Judicial, entre comillas, es una venganza. No hay seguridad jurídica cuando se eliminan prácticamente figuras como el juicio de amparo, esa garantía que por generaciones se luchó. Se pone no en riesgo, sino se termina con la independencia y autonomía judicial a través del sometimiento de las decisiones a los intereses electorales. Sí, lo que antes era un derecho para todos y todas ahora está sujeto a la conveniencia política del momento. Se trata, confiéselo de una vez, de hacer menos universal el acceso a la justicia, porque en los autoritarismos el acceso a la justicia resulta muy incómodo. Voy a hacer referencia a dos artículos fundamentales de esta iniciativa o de esta minuta. El artículo 61, fracción tercera, en donde indebidamente señala que el juicio de amparo es improcedente, fracción tercera, contra los actos del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Dos órganos que estarán pendientes de que los jueces, magistrados, ministros sirvan a los intereses del poder. Así han reformado la ley. Y el artículo 73, que señala que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que dictarán serán con efectos generales. Podría hacerlo por derechos humanos, pero no lo hacen, no lo quieren hacer así. Ahora sí, en el colmo, los que dicen defender a los pobres, en realidad defienden a los ricos que pueden pagar uno de esos abogados a quien hoy le están entregando el Poder Judicial. Sí, a esos abogados boutique de los que tanto critican, pero que tanto les hacen caso. Es una de las grandes traiciones a la historia del amparo, a la historia de juristas, hombres y mujeres de México que lucharon por la mayor garantía de los derechos humanos en nuestro país. Pero además les gusta hablar también del lenguaje incluyente. Y dice precisamente en la página 15 de la minuta que ese lenguaje incluyente obedece a una guía que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos habla, que es un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres y prevenir
la violencia y discriminación contra cualquier persona. Pues ni respeto ni igualdad en este caso. Traen esa bandera de inclusión, pero excluyen de los actos protocolarios a la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Hablan de ministras, de magistradas y de juezas, pero a 483 juzgadoras las cesaron indebidamente. Les quitaron de su cargo después de años de trabajo. Cada una de esas mujeres tiene una historia de lucha. La historia de las mujeres en el Poder Judicial Federal es heroica. Rompieron techos de cristal, no usaron acciones afirmativas, ni siquiera entraron por cuotas. Fue toda una historia de años y años que con organización y valentía cada vez lograron tener más poder de decisión. Sí, no llegaron incluso ni siquiera como nosotras, rompieron las barreras y se abrieron paso dentro del Poder Judicial. Cada paso de su carrera ha sido un desafío, una lucha constante contra el techo de cristal y contra un piso pegajoso por el que siempre caminaron. ¿Con qué derecho les quitaron esas historias? ¿Con qué derecho las cesaron de sus cargos? A través de la tómbola, además infame y hecha por un Senado de la República que sigue haciendo despropósitos en estas elecciones. Miles de historias de mujeres juezas, magistradas y ministras que espero que no queden en el anonimato, para ellas y sobre todo para sus hijas. Les mando un abrazo solidario y me uno a la admiración que le tienen también a sus mamás. Estamos aquí por la justicia, la democracia y la libertad, pero también por esas hijas de jueces, de magistradas y de ministras, para que nunca les vuelva a pasar a ellas los que le pasó a su mamá. Por eso estamos aquí, por la justicia en la libertad. Votaremos en contra. Gracias. Gracias. Compañeras y compañeros. Sonido. Compañeras y compañeros, están matando lo fundamental del amparo mexicano y probablemente ni lo sepan. La soberbia de votar en bloque o la ignorancia de ni siquiera leer lo que se discute borra en un solo proceso legislativo una herencia de más de 150 años de protección ciudadana frente a los embates y abusos del Ejecutivo y del propio Legislativo. Desde 1840, en el Constituyente de Yucatán, don Manuel Crescencio García Rejón rescataba la importancia de dotar de poder al Poder Judicial y en especial a la Corte frente a los posibles abusos del Congreso y del Ejecutivo contra los ciudadanos. El padre del amparo mexicano resaltaba la importancia de que los ciudadanos contaran con un arbitrio para reparar las injusticias del Estado sin verse en la precisión de exigir responsabilidades contra funcionarios que siempre tendrán 1000 medios para eludirlas, así lo dijo. Mariano Otero, en 1847, haría eco de la hazaña yucateca y propondría a nivel nacional que los tribunales de la Federación ampararan a cualquier habitante de la República en el ejercicio de los derechos contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo. Y Carranza, en 1917, abogando por rescatar la independencia de los tribunales federales como locales, apuntó de los riesgos de la forma como se designaban los ministros y cómo ésta ponía completamente a disposición del Ejecutivo y de los gobernadores la forma en que se impartiría la justicia. Esto nos recuerda claramente los problemas que se avistan para la justicia mexicana ahora que se ha decidido politizarla más. Hoy, pasando por encima de esta herencia, ustedes dejan definitivamente abierta la puerta a la regresión y el autoritarismo. Son ustedes contra la herencia liberal del siglo XIX y son ustedes contra la herencia revolucionaria del siglo XX.
Además de la mal llamada supremacía constitucional, uno de los principales retrocesos que ya antes tratamos desde Movimiento Ciudadano y que trató Gustavo de Hoyos es la suspensión de los efectos generales del amparo, un avance en la protección de los derechos que era congruente con esa historia liberal que les he relatado. Así, quien no pueda pagar un abogado y tramitar su propio juicio de amparo quedará a su suerte y a la voluntad de los poderosos. Esto, para efectos del juicio de amparo, es castigar a los pobres, no primero los pobres, sino al último los pobres con esta reforma. Así lo están decidiendo. Pero no bastando lo que hacen con el amparo, también anuncian retrocesos en los otros medios de control constitucional. En el artículo 14 de esa reforma, eliminan la posibilidad de suspender temporalmente normas inconstitucionales. Si el Congreso aprueba una reforma que limita libertades o elimina derechos, no podrá ser ya suspendida por la Suprema Corte, como sucede en el modelo que se está echando para abajo. En el artículo 19 se añade una nueva causal de improcedencia para establecer que no podrán impugnarse reformas constitucionales mediante controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad. Si en el corazón de las figuras de control constitucional estaba evitar los abusos del legislativo, hoy se le da impunidad a los abusos del legislativo porque se han acostumbrado en el anterior periodo de sesiones a perpetrarlos sin que haya ni siquiera una condena de la opinión pública. Así, atan a lo que queda de la Suprema Corte de Justicia para revisar reformas constitucionales. Con esta reforma, el Congreso y el Ejecutivo podrían modificar la Constitución sin control judicial, afectando el equilibrio de poderes. Con esta reforma termina el espíritu de control constitucional expuesto por don Manuel Crescencio García Rejón, por Mariano Otero y los liberales mexicanos, de los que ustedes llaman la segunda transformación de la vida pública de México. Soberbios quienes solo ven el presente, siendo ignorantes de la historia que dicen representar y del derecho emanado de ella. Muchas gracias a todas y a todos. Venga, gracias. Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, ampare y proteja contra el fuerte y el arbitrario. Ese pensamiento de José María Morelos y Pavón hoy se encuentra materializado en la reforma constitucional al Poder Judicial. Ese sentimiento hoy es una realidad por mandato del pueblo mexicano, que nos dio la mayoría calificada para consolidar la cuarta transformación de la vida pública de México. Hoy vamos a seguir perfeccionando y materializando este nuevo sistema de justicia democrático, austero y republicano. Democrático porque hoy que tenemos una sociedad participativa, comprometida y politizada, la decisión de quienes van a impartir justicia va a depender única y exclusivamente del pueblo. Austera, porque sobran ejemplos de los privilegios y excesos en los que incurría el Poder Judicial, que ya está en sus últimos días. Y republicano, ¿puedo pedir tiempo? Sí, claro. ¿Para qué? Se solicita al Pleno, a la Asamblea, guardar la compostura necesaria y poner orden al orador. Gracias, diputado.
Muchas gracias. Un nuevo sistema de justicia, como había mencionado, democrático, austero y republicano. Me quedé en republicano porque ya no va a haber más este poder por encima de los demás poderes. Esta reforma a la ley de amparo, en términos prácticos, armoniza a lo que ya mandata nuestra Constitución las leyes secundarias de la materia. Se armonizan términos, se incluyen términos más plurales, incluyentes, valga la redundancia, y se adecúan al marco de la reforma judicial. Vale la pena mencionar el tema de la armonización, porque hace un momento se hizo una precisión sobre cómo va la propuesta de reforma a la fracción tercera del artículo 61, donde dice que el juicio de amparo no procede contra determinaciones del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Esto es una mera armonización, ya que lo que dice hasta ahora el texto vigente es que el juicio de amparo no procede contra determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal, que derivado de nuestra reforma ya da lugar a estos dos entes. Si gusta, compañera, puede pedir una moción de cuestionamiento y con gusto. Entonces, ¿qué mentiras ha señalado el PRI y el PAN? Pero sobre todo el PAN, que lleva mano en la discusión por parte de la oposición. Se violentan. En este momento estamos en el debate en lo general. Se solicita al Pleno poner atención al orador. La diputada Margarita Zavala solicita la palabra. ¿Con qué motivo? Sí, acepto. Diputado Óscar Iván Brito, ¿acepta usted la Sí, pregunta? presidenta. ¿Acepta el diputado la pregunta? Adelante. Mire, lo que pasa, casi era para alusiones personales, pero lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura Federal, hoy en momentos muy autoritarios, se sustituye por el órgano auxiliar judicial, pero el del Tribunal de Disciplina Judicial, ese sí es algo más añadido a la fracción tercera del artículo 61, y sobre eso sí debería caber un amparo cuando se tratara de violentar una norma que violenta directamente derechos humanos. ¿Puede hacer ¿Qué su opina pregunta? al respecto? En el uso de la palabra, el diputado Brito para dar respuesta. Yo creo, con todo respeto, diputada, que hay que leer lo que esta soberanía aprobó. No es un órgano aparte, ni mucho menos el Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial, hoy, lo que era el Consejo de la Judicatura Federal, ya no existe en el texto constitucional y se sustituye sus funciones por estas dos figuras. La parte de la vigilancia y la sanción de los servidores públicos del Poder Judicial también corría a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Luego entonces se entiende que lo que marca hoy la ley de amparo que vamos a reformar es precisamente pues una redundancia sobre los dos entes que ahora asumen las funciones que antes tenía el Consejo de la Judicatura Federal. Luego entonces, insisto, esto es una armonización. ¿Por qué? Porque lo que era un órgano, el Consejo de la Judicatura Federal, ahora sus funciones se dividen en dos. Y lo que antes se prohibía estrictamente en la fracción tercera del artículo 61, que eran sobre las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal, luego entonces, hoy,
al ser ya docentes quienes asuman esa función, es lo único que se está especificando. Es una cuestión de simple armonización. No se está inventando nada, diputada. Concluye. Ha concluido su respuesta. Continúe con su intervención. Las mentiras del PRI y del PAN que han repetido desde que empezamos la discusión sobre la reforma judicial vienen, primera, en que se violentan derechos humanos, nada más falsos. Eso está consagrado en la Constitución y hemos sido los gobiernos de la Cuarta Transformación los que más hemos velado por ellos. Que se acabe el juicio de amparo, no es cierto. Solo se reafirma lo que el juicio de amparo de por sí ya señalaba, que es improcedente contra reformas a la Constitución, porque son facultad de una soberanía como lo es este constituyente permanente. Las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, ahí están, siguen en el texto. ¿Qué es lo que hacen? Ver que no haya algo que atente contra lo que dice hoy nuestra Constitución. Diputado Óscar Brito, sí. Un momentito, disculpe la interrupción. Sí. El diputado Gibran Ramírez ha solicitado el uso de la palabra. ¿Con qué motivo, diputado? Una moción de cuestionamiento al orador. Una pregunta al orador. ¿Acepta usted? Sí, la acepto, presidente. Sí, acepta la pregunta. Adelante. ¿Cómo con la suspensión de efectos generales de los amparos puede sostenerse que esta reforma es republicana y aún más democrática si deja en una posición de desventaja a todo aquel que no pueda pagarse un abogado? Me permito contestar y me da gusto Brito, porque además tenemos acá nosotros muy claro que esas son las mentiras que la oposición quiere externar. Mentiras como de que se atenta contra los derechos humanos, con que defendemos a los ricos. No, compañero diputado, nosotros, la Cuarta Transformación, hicimos política pública, el sentimiento de que por el bien de todos, primero los pobres. No somos iguales. Y aprovechando, porque tú mencionabas al padre del juicio de amparo, a Manuel Crescencio García Rejón, yucateco, que en ese tiempo todavía estaba en los territorios de nuestros queridos hermanos de Campeche, pero yucateco, efectivamente, ahí nace el juicio de amparo. Y ahí en ese pueblo digno es donde definimos optar por el renacimiento maya, sacar a los gobiernos del PRI y del PAN, porque ya su política de pillaje ya nos traía cansados. Gracias a eso, hoy tenemos un gobernador comprometido con la Cuarta Transformación, que piensa en reivindicar la cultura maya, y es ahí precisamente donde la inmensa mayoría del pueblo también, así como está a favor del Tren Maya, está a favor también de la reforma constitucional en materia judicial. Entonces nosotros estamos cumpliendo ese compromiso, ese mandato popular, y por otro lado, pues también estamos permitiéndonos democratizar el Poder Judicial, porque nuestro pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es muy sabio. Aunque ustedes lo desprecien, a mí me queda muy claro que el pueblo no es tonto. Tontos son aquellos que creen que el pueblo es tonto. Concluye, presidente. Ha concluido su respuesta. Adelante con su intervención. Terminando, presidenta, esta reforma, además de armonizar y cumplir con el mandato constitucional de la reforma al Poder Judicial, va a garantizar algo que hoy no existe: justicia pronta y expedita. Una justicia que ahora va a quedar perfectamente delimitado, que va a tener que garantizársele, y que efectivamente es el que hoy no exista justicia pronta y expedita lo que tiene a tanta gente, sobre todo a la gente más pobre de nuestro país, cumpliendo penas privativas de libertad sin sentencia. Eso se va a acabar. Entonces, no hay que temerle, compañeras y compañeros, al contrario, los invitaría
a que se sumen, están a tiempo, a favor de esta reforma, porque el pueblo de México le exigió, el pueblo de México lo dejó muy claro, y es por el pueblo de México que vamos a votarla a favor y que en un par de meses más vamos a elegir por primera vez en la historia de nuestro país a quienes van a impartir justicia, y no la justicia que se garantizaba al que la podía comprar a unos pocos, sino la justicia que va a garantizarse para todas y todos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado.